nos habla de la única obra que realmente vale y tiene que ver aquí, porque somos hechura suya, creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos o anduviésemos en ellas. Alguien puede decir, y estaba hablando con una persona la semana pasada, aquí en este servicio, terminando el servicio, antes del servicio, no me acuerdo, yo soy cristiano. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Bueno, no me podía decir. Me daba un montón de respuestas que obviamente me indicaban a mí, no tienen idea de lo que es ser cristiano. ¿Sabes qué? Un cristiano se caracteriza por un patrón de vida de buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Obediencia a Dios, obediencia a su palabra. No simplemente, yo tengo fe. Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan. No es cuestión de decir yo creo en Jesús. Saben que todos los demonios creen en Jesús, todos. Y saben que son todos ortodoxos en su fe. Todos creen en el Evangelio de Jesucristo, pero no son salvos, porque siempre tienden a sentir intelectual a lo que saben es verdad, pero no es que han sido transformados. O sea, no me vengas a decir que tienes fe en Cristo, que crees en Cristo. Eso no es suficiente si no va acompañada esa fe con una obediencia al Señor. Jesús lo dijo de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es la diferencia? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es obediencia, esas son buenas obras. La fe que no obra no salva. Entonces, si tú dices tener fe en Jesucristo, pero no tienes ninguna obra, no tienes fe en Jesucristo. Porque la fe que no obra no salva. Y es la enseñanza clara de toda la Escritura. Mis amados hermanos, la justificación, o dicho sea de otra manera, la salvación no es solamente un instante, no es solamente un evento que ocurre en el pasado una sola vez, instantáneamente, una vez y para toda la vida. No, mis amados hermanos, la salvación, la justificación es algo mucho más profundo, es un proceso, hay una progresión. Debemos de ir creciendo en santidad, creciendo en la gracia de Dios, creciendo en este proceso de justificación, de salvación, de sanación, porque somos sanados, somos curados. Y hablo de una sanidad, hablo de una curación espiritual, donde vamos siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y las obras son parte de este proceso. Todo ocurre por la gracia de Dios. Todo lo que tiene que ver, todos los aspectos de la vida cristiana, todo este proceso del que les estoy hablando, el proceso de justificación, todo está precedido por la gracia de Dios. Es decir, nada ha nacido, nada nace, nada es fruto de nuestras fuerzas humanas, de nuestros poderes, de nuestra naturaleza humana. No, mis amados hermanos, es por la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Las buenas obras cristianas de las que estamos hablando, que son necesarias porque deben ser parte del proceso de salvación, deben ser parte del proceso de justificación. Las buenas obras cristianas que vienen de la gracia de Dios, que van a ser necesarias, van a ser requeridas, van a ser demandadas de nosotros en el día del juicio. Todo esto, mis amados hermanos, está precedido por la gracia de Dios. Las buenas obras no solamente son precedidas, no solamente tienen su fuente en la gracia de Dios, sino que también son acompañadas por la gracia de Dios. Y también resultan en un incremento de la gracia de Dios. Por ejemplo, puede venir a nuestra mente el pasaje de la Escritura que dice que Dios da gracia al humilde. Entonces, mis amados hermanos, por la gracia de Dios podemos nosotros cultivar la humildad. Pero cuando estamos en ese proceso de ser humildes, de cultivar la humildad, de alimentar esta virtud cristiana, Dios nos da gracia, Dios da gracia al humilde. Entonces, mis amados hermanos, todo es por la gracia de Dios. Pero de ahí a llegar a un punto donde estemos negando que las buenas obras sean necesarias para la salvación final, eso es caer en un error
Eso es caer en el error de Martín Lutero y por lo tanto en el error del protestantismo. Es decir, que Pablo nos habla acerca de la vindicación del impío. ¿Cómo es que el impío llega a ser salvo? Mientras que Jacobo habla de la vindicación del creyente. ¿Cómo es que el creyente puede saber y mostrar de que él es salvo? ¿Sí ven la diferencia? Bueno, tengo que convencer a algunos todavía. Versículo 24. Dice, vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La idea es de que el hombre es vindicado por sus obras y no solamente por la fe que tiene. No solamente es creer que nos muestra que somos salvos. Cuando creemos, vemos el fruto de esa fe también en nuestras vidas. Jacobo no está hablando de cómo es que el hombre llega a ser salvo, sino cómo es que el hombre demuestra que es salvo. El punto es que Jacobo no está interesado en tu profesión. Jacobo no está interesado en tu confesión, en lo que dice. Está interesado en tu eternidad. Y esto se muestra, o sea, el lugar, el destino final de cada ser humano se determina si tienes una fe auténtica en Jesucristo o no. Y la forma que sabes si tienes una fe genuina es por el fruto que esa fe produce. Jacobo nos pregunta, ¿algún ser humano será recibido en la gloria sin haber hecho buenas obras? La respuesta es negativa, no. Nadie será recibido en la gloria sin haber hecho buenas obras, porque cada vez que Dios salva a alguien, juntamente con la justificación, el perdón de sus pecados le regala buenas obras en la santificación. Cada persona que Dios hace una hechura suya, una nueva creación, le regala también buenas obras para que anduviésemos en ellas. Nadie entrará en el cielo sin buenas obras, porque cada persona que Dios salva por su gracia, por medio de la fe, también recibe buenas obras. El catecismo, podemos ver el catecismo de Trento, podemos ver el catecismo que se publicó en 1992, si mi memoria no me falla, el actual catecismo de la Iglesia Católica. Podemos ver los documentos de la Iglesia. Se enseña de manera clara, y la Sagrada Escritura lo enseña de manera clara, que las obras son parte de la economía de la salvación. O sea, las obras son parte de la manera en que Dios nos salva. La fe y las obras es como el cuerpo y el espíritu. Una persona tiene cuerpo y espíritu. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, de la misma manera, la fe sin obras está muerta. Son como las dos caras de la misma moneda. En el lenguaje bíblico, cuando se habla de fe, forzosamente se está hablando de las obras de la gracia de Dios. En el lenguaje bíblico, cuando se habla de las obras cristianas, forzosamente se está hablando de la fe cristiana. No es lo uno o lo otro. No hagamos lo que los hermanos separados, los protestantes, hacen. Ellos han creado una falsa dicotomía. ¿Qué es una falsa dicotomía? ¿Qué es una dicotomía? Es una separación. Ellos han separado la fe y las obras. Y ellos aseguran y afirman que no se deben mezclar cuando la Escritura las pone juntas. La palabra de Dios dice que no separemos lo que Dios ha unido, hablando del matrimonio. Pero también podemos hablar de que la fe y las obras, en cierto sentido, son un matrimonio. Están unidos y no deben ser separados. Por eso Santiago dijo que el hombre es justificado por las obras. Obviamente, las obras de la gracia de Dios, no las obras de los poderes humanos. Las obras de la gracia de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. La respuesta es sí. En el día del juicio, al final del día, para la salvación final, para la justificación final, al final del proceso, al final del tiempo, al final de nuestras vidas, las buenas obras han de ser demandadas, se esperan de nosotros. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, como lo dice Efesios 2:10. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Mis amados hermanos, les animo a meditar en este tema,
a no descuidarnos, no sea que caigamos, no sea que nos deslicemos y terminemos abrazando la teología protestante, la enseñanza de Martín Lutero de la fe sola, lo cual la iglesia nunca ha enseñado. De hecho, la iglesia condenó esa enseñanza y nosotros debemos tener mucho cuidado. Mis amados hermanos, por el momento es todo. No está de acuerdo. Él piensa que podemos separar por completo la fe y el resultado de la fe, que son las obras. Entonces él dice, versículo 18, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Es decir, tú puedes tener fe sin obras y yo puedo tener obras sin fe. No hay ninguna conexión entre las dos cosas. Es posible tener el uno sin el otro, es lo que este fulano profesante cree. Cree que él puede tener fe en Jesucristo sin que las obras fluyan de esa fe. Estoy seguro que hay gente acá escuchando que debe sentir temor y pavor en su corazón. Que a la luz de la verdad de que nadie llegará al cielo sin hacer buenas obras, porque son el resultado necesario de una fe genuina. Y comienzas a analizar tu vida, comienzas a buscar el fruto, la evidencia del Espíritu en tu vida, y en vez de encontrarlo, ves de que andes esclavizado todavía a tu pecado. Esto puso fin a la protesta de Lutero. Hermanos y hermanos, la protesta de Lutero se acabó. Ahora les toca a ustedes. En 1999 que esto fue firmado por la Iglesia Luterana de la Federación alrededor del mundo. Más tarde, como 5 años después, la Federación Metodista alrededor del mundo dijo que ya no habría, firmó algo que dijo que ya no habría más protestas en las metodistas, porque todos creíamos, católicos y bautistas, que somos salvos a través de la fe por buenas obras. Y yo creo que esto es un reto para ustedes. Así que la protesta se acabó hace ya 15 años. Y yo voy a ser un poquito atrevido aquí, porque yo he retado a mis hermanos pastores protestantes que si la protesta se termina, ¿cómo puede haber una protesta a la iglesia? Quizás ya todos somos católicos otra vez, pero estamos reformados. Somos católicos en el sentido universal. No hay protesta. No hay protesta. La Iglesia Católica ahora predica el mismo evangelio y todos predicamos ahora el mismo evangelio, que somos salvos por gracias a través de la obra por fe. Eso fue un argumento para pelear todos estos años. La palabra solo es nada. Pueden leerlo por ustedes mismos. La protesta se ha acabado. La protesta se ha acabado. Así que déjenme orar.